Capítulo 5. El lector se dignará observar que el siguiente extracto de las muchas conversaciones que mantuve con mi amo contiene un resumen de los puntos sustanciales discutidos en diversas ocasiones a lo largo de unos 2 años. Su señoría, a medida que yo mejoraba el dominio de su idioma, solía pedir una explicación más completa. Desplegué ante él lo mejor que pude toda la situación de Europa. Hablé de comercio y manufacturas, de artes y de ciencias, y las respuestas que daba a todas las preguntas que me hacía, cómo surgían diversos temas, eran una fuente interminable de conversación. Pero aquí solo expondré lo sustancial de lo que intercambiamos con respecto a mi país, poniéndolo en orden lo mejor que puedo, sin prestar atención al tiempo u otras circunstancias, sino ateniéndome estrictamente a la verdad. Mi única preocupación es que difícilmente pueda hacer justicia de los argumentos y expresiones de mi amo, que necesariamente sufrirán por mi falta de capacidad, tanto como por ser traducidos a nuestro bárbaro idioma. Obedeciendo por consiguiente las órdenes de su señoría, le relaté la revolución de la época del príncipe de Orange, la larga guerra con Francia iniciada por dicho príncipe y reanudada por su sucesora, la reina actual, en la cual se involucraron las mayores potencias de la cristiandad y que aún continuaba. Calculé, a su pedido, que durante su transcurso habrían muerto aproximadamente 1 millón de yahús, que quizá habían sido tomadas 100 o más ciudades, y fueron quemados o hundidos una cantidad 5 veces mayor de buques. Me preguntó cuáles eran las causas o razones usuales por las que un país le hacía la guerra a otro. Contesté que eran innumerables, y que solo mencionaría algunas de las principales. A veces la ambición de los príncipes que piensan que nunca tienen tierras o pueblos suficientes que gobernar. A veces la corrupción de los ministros, que comprometen a sus señores en la guerra, a fin de ahogar o distraer el clamor de los súbditos contra su mala administración. Las diferencias de opinión han costado muchos millones de vidas, por ejemplo, si la carne es pan o el pan es carne, si el jugo de cierta baya es sangre o vino, si el silbar es un vicio o una virtud, si es mejor besar un madero o arrojarlo al fuego, cuál es el mejor color para una casaca, si el negro o el blanco, el rojo o el gris, y si debe ser corta o larga, estrecha o ancha, sucia o limpia, y otras muchas más. Ninguna guerra es más furiosa y sangrienta, o de más larga duración, que las ocasionadas en diferencias de opinión, en especial si tiene por objeto cuestiones sin importancia. A veces la disputa entre 2 príncipes es para decidir cuál de ellos desposeerá a un tercero de sus dominios, sobre los cuales ninguno de ellos tiene el menor derecho. A veces un príncipe se pelea con otro por miedo a que el otro se pelee con él. A veces se entra en guerra porque el enemigo es demasiado fuerte y otras porque es demasiado débil. A veces nuestros vecinos desean las cosas que nosotros tenemos o tienen las que nosotros deseamos, y combatimos hasta que ellos se quedan con las nuestras o nos dan las suyas. Una causa de guerra muy justificable es invadir un país después de que su pueblo ha sido asolado por el hambre, destruido por la peste o desgarrado por la lucha intestina de las facciones. Es justificable entrar en guerra contra nuestro aliado más próximo cuando nos resulta conveniente una de sus ciudades o una porción de sus tierras pueden redondear nuestros dominios o volverlos compactos. Si un príncipe envía fuerzas a una nación donde el pueblo es pobre e ignorante, puede legalmente dar muerte a la mitad de ellos y esclavizar al resto, con el fin de civilizarlos y sacarlos del estado de barbarie en que viven. Una práctica muy honorable, frecuente y propia de los reyes cuando un príncipe desea la ayuda de otro contra una invasión, es que el príncipe que vino en su ayuda cuando el invasor ha sido expulsado se apodere él mismo de los dominios y mate, encarcele o destierre al príncipe a quien vino a socorrer. La alianza por sangre o matrimonio es causa suficiente de guerra entre los príncipes, y cuanto más próximo es el parentesco, mayor su disposición a la lucha. Las naciones pobres tienen hambre, y las naciones ricas son orgullosas, y el hambre y el orgullo estarán siempre en desavenencia. Por todas estas razones, el ser soldado es tenido por el oficio más honorable entre todos, porque un soldado es un yahú alquilado para matar a sangre fría a la mayor cantidad posible de los de su propia especie,
gente que nunca lo había ofendido. Existe asimismo otra clase de príncipe en Europa, incapaz de llevar adelante la guerra por sí solo, que alquila sus tropas a las naciones más ricas por una suma diaria por soldado, de la cual el príncipe se queda con las 3/4 partes, lo que constituye el mayor de sus ingresos. Esto es lo que sucede en muchos lugares del norte de Europa. Lo que me has contado, dijo mi amo, sobre el tema de la guerra, en realidad pone al descubierto admirablemente los efectos de esa razón que pretendes. Sin embargo, por fortuna la vergüenza es mayor que el peligro. Y la naturaleza os ha hecho por completo incapaces de hacer mucho daño, porque tenéis las bocas colocadas en forma chata en el rostro. Os es difícil morderos unos a otros con ningún propósito salvo bajo consentimiento. Luego, como vuestras garras traseras y delanteras son tan cortas y débiles, uno de nuestros yahús podría alejar a una docena de los vuestros de su presencia. Por lo tanto, al volver a contar la cantidad de aquellos que han sido muertos en batalla, no puedo sino pensar que me has dicho aquello que no es. No pude dejar de mover la cabeza y sonreír un poco ante su ignorancia. Y como el arte de la guerra no me era extraño, le hice una descripción de los cañones, culebrinas, mosquetes, carabinas, pistolas, balas, pólvora, espadas, bayonetas, batallas, sitios, retiradas, ataques, minas, bombardeos, batallas navales, barcos hundidos con 1 millar de hombres, 20.000 muertos en cada lado, gemidos de agonía, miembros volando por el aire, humo, ruido, confusión, gente pisoteada y muerta bajo las patas de los caballos, huida, persecución, victoria, campos sembrados de cadáveres abandonados que sirven de alimento a los perros, los lobos y las aves de rapiña, saqueo, robo, violación, incendio, destrucción. Y para destacar más el valor de mis queridos compatriotas, le aseguré que los había visto hacer explotar a 100 enemigos a la vez durante un sitio y a otros tantos en un barco, y contemplar cómo los cuerpos muertos caían en pedazos desde las nubes por gran diversión de los espectadores. Estaba por darle más detalles cuando mi amo me ordenó silencio. Dijo que cualquiera que entendiese la naturaleza de los yahús podía fácilmente creer que es posible que un animal tan vil fuese capaz de todas las acciones que yo había mencionado, si su fuerza y su astucia fueran equiparables a su malicia. Pero como mi exposición había incrementado el aborrecimiento que sentía por toda la especie, advertía que aquello le generaba una alteración en su estado mental que nunca antes había conocido. Pensaba que, si sus oídos se acostumbraran a tan abominables palabras, podría gradualmente admitirlas sin detestarlas tanto, que aunque odiaba a los yahús de su país, no les atribuía más culpa por sus odiosas cualidades que la que atribuía al ñá, ave de rapiña, por su crueldad, o a una piedra afilada por cortar su casco. Pero cuando una criatura que pretendía ser racional era capaz de tales enormidades, él temía que la corrupción de dicha facultad fuera peor que la brutalidad misma. Por lo tanto, parecía confiar en que, en vez de la razón, lo que poseíamos no fuera sino una cualidad destinada a aumentar nuestros vicios naturales. Como el reflejo de un arroyo agitado devuelve una imagen de un cuerpo malformado no solo más grande, sino más distorsionada. Añadió que ya había oído hablar demasiado sobre el tema de la guerra, tanto en esta exposición como en otras anteriores. Ahora había otro punto que lo dejaba perplejo. Yo le había dicho que algunos de nuestros tripulantes tuvieron que dejar su país porque estaban arruinados por la ley, que ya le había explicado el significado de la palabra, pero que él no comprendía cómo podía ser que una ley cuyo propósito era la conservación de todo hombre pudiera ser la ruina de alguno. Por lo tanto, él deseaba obtener mayor satisfacción acerca de qué quería decir yo con la ley y sus administradores, de acuerdo con la actual práctica en mi país, porque él pensaba que la naturaleza y la razón eran para un animal razonable, como los que pretendíamos ser, guías suficientes para mostrar qué se debía hacer y qué se debía evitar. Yo aseguré a su señoría que la ley era una ciencia de la cual no le había hablado mucho, por no tener más conocimiento en ella que el obtenido por haber contratado abogados, vanamente, con motivos de algunas injusticias de que había sido víctima, y por conversar con otros que mediante el mismo método primero habían perdido sus recursos
y luego abandonado su propio país bajo la mortificación de tales disgustos. Sin embargo, le daría toda la satisfacción de que era capaz. Le dije que los que habían elegido como su profesión esta ciencia se habían multiplicado en exceso, llegando a sumar tantos como las orugas, que los había de diversos grados, distinciones y denominaciones. El número de aquellos que se dedicaban a esta profesión era tal que los justos y razonables ingresos y ventajas de la profesión no eran suficientes para satisfacer en forma decente y agradable la manutención de las multitudes de quienes se dedicaban a ella, razón por la cual se presentó la necesidad de reemplazar mediante el artificio y la astucia todo lo que no se podía procurar por métodos justos y honestos, y el mayor esfuerzo para lograrlo fue hacer que entre nosotros muchos hombres fueran educados desde su juventud en el arte de probar mediante palabras multiplicadas con este propósito que lo negro es blanco y lo blanco negro, y que por ello se les pague. La gran seguridad de estos hombres y la osadía de sus pretensiones se impone sobre la opinión del vulgo, que de alguna manera se vuelve esclavo de esta sociedad. Estos practicantes son llamados por los hombres criteriosos pettifoggers, esto es, confundidores, o mejor, destructores del derecho, como confirma tanto mi mala experiencia como la mala fortuna de mis sufridos conocidos, que se relacionaron solo con esta especie de la profesión. Deseaba que su señoría comprendiese esta descripción que tuve que hacerle y la ruina de la que me quejé, relacionada solo a los miembros de esta secta, y cómo y por qué medios los infortunios con los que nos topamos no fueron provocados por el manejo de estos hombres, lo que puede ser más fácilmente concebido explicándole sus métodos de proceder, lo que a su vez puede hacerse mejor dándole un buen ejemplo. Supongamos, dije, que mi vecino se quiere apoderar de mi vaca y contrata a un abogado para probar que mi vaca debería ser suya. Entonces yo tengo que contratar a otro para defender mi derecho, ya que la ley prohíbe que un hombre hable en su defensa. Ahora bien, en este caso yo, que soy el legítimo dueño, tengo dos grandes desventajas. La primera es que mi abogado, acostumbrado casi desde la cuna a defender lo que es falso, se siente fuera de su elemento cuando defiende la justicia, lo que intenta como si fuera un oficio antinatural, siempre con gran torpeza, cuando no de mala gana. La segunda desventaja es que mi abogado debe proceder con gran cautela, porque dado que la manutención de tantos depende de la conservación de este oficio, en caso de proceder demasiado sumariamente, si no provoca el desagrado de sus superiores, se ganará el rencor y el odio de sus colegas, así como sería estimado por ellos alguien que rebaje la práctica de la ley. Siendo este el caso, no me quedan más que dos métodos para conservar mi vaca. El primero es comprar al abogado de mi adversario pagándole el doble, porque los modos y designios de su educación antes mencionados es fácil esperar que sea inducido a traicionar a su cliente y permita que la balanza de la justicia se incline hacia mi lado. El segundo medio es que mi abogado no insista en la justicia de mi caso, admitiendo que la vaca pertenezca a mi adversario, y esto, si se hace con destreza y habilidad, allanará una buena parte del camino hacia la obtención de un veredicto favorable, porque se ha descubierto a partir de una minuciosa observación de los eventos y los dictámenes que la parte que no tiene razón, bajo el manejo de tales practicantes, tiene las mejores oportunidades de tener éxito. Y más, especialmente si ocurre, como sucedió en el caso mío y de mi amigo, y sigue ocurriendo, que la persona elegida para decidir todas las controversias sobre temas de propiedades, así como el juicio de criminales, que debió haber sido sacado de entre los más reputados y sabios de su profesión, es por recomendación de un gran favorito o una amante de la corte, elegido de entre la secta antes mencionada, y así, habiendo estado toda su vida en contra de la equidad y los acuerdos justos, se posiciona como si estuviera bajo una necesidad fatal de favoritismos, componendas, tratos dobles y opresión, y con la edad, las dolencias y el mal humor se vuelven haraganes, inactivos y faltos de concentración, transportándose ya casi incapacitados para hacer cualquier cosa, la naturaleza de su empleo y el deber de su profesión. En tales casos es esperable que las decisiones y las órdenes de personas así educadas y de semejante calidad se pongan con toda razón del lado equivocado de la causa. Desde que no puede causar mucha sorpresa que aquellos que pueden recibir las arengas y el ruido
si se persiguen con fervor y se extienden en el tiempo, como si fueran razonamientos, infieran el peso de los argumentos de la densidad del alegato. Hay una máxima entre los abogados, según la cual lo que se ha hecho antes puede legalmente hacerse de nuevo, y por lo tanto, ellos ponen especial cuidado en registrar todas las decisiones anteriormente tomadas contra la justicia común y la razón general de la humanidad. Estas, bajo el nombre de precedentes, son tomadas como autoridad para justificar las opiniones más inicuas, y tienen tanta suerte en esta práctica que rara vez las sentencias dejan de fallar de acuerdo con sus intenciones y expectativas. Cuando pleitan, evitan con todo esmero entrar en los méritos de la causa, pero gritan y se ponen violentos y molestos al insistir en circunstancias que no son del caso. Por ejemplo, en el asunto ya mencionado, nunca quieren saber qué pretensión o título tenía mi adversario sobre mi vaca, sino si la mencionada vaca era roja o negra, si sus cuernos eran largos o cortos, si el campo en que la puse a pastar era redondo o cuadrado, si la ordeñaban en su casa o fuera de ella, qué enfermedades había tenido, y otras cuestiones por el estilo. Después de esto, ellos consultan los precedentes, aplazan la causa de vez en cuando, y al cabo de 10, 20 o 30 años llegan a una decisión. Es de observar igualmente que esta sociedad tiene una jerga y terminología peculiar y propia que ningún otro mortal puede entender, en la cual están escritas todas sus leyes, que cuidan muy especialmente de multiplicar, por lo cual han confundido totalmente la esencia misma de la verdad y la falsedad, de lo correcto y lo erróneo, de modo que llevará 30 años decidir si el campo que me viene de mis antepasados por 6 generaciones me pertenece a mí o a un extraño que vive a 300 millas de distancia. En el juicio de las personas acusadas de crímenes contra el Estado, el método es mucho más corto y recomendable, porque si aquellos que están en el poder, que saben bien cómo elegir los instrumentos adecuados a sus propósitos, se toman el cuidado de recomendar y promover a la persona adecuada de su clan, y su método educativo y práctico se los facilita, una vez que éste entendió la disposición de los que ocupan el poder, sin ninguna dificultad o estudio puede condenar o absolver al criminal, y al mismo tiempo guardar estrictamente todas las debidas formas de la ley. Aquí mi amo me interrumpió, diciendo que era una lástima que criaturas dotadas de habilidades mentales tan prodigiosas como los abogados que yo le había descrito, no fueran alentados para instruir a otros en la prudencia y la sabiduría. En respuesta a lo cual yo aseguré a su señoría que la práctica y el estudio de su propia vocación y profesión acaparaba de tal modo todos sus pensamientos y ocupaba todo su tiempo, que no les importaba nada más, y que en todos los temas que excedieran su propio oficio, muchos de ellos eran tan estúpidos e ignorantes que era difícil escoger de cualquier otra profesión una generación de seres más despreciable en la conversación corriente, o que fueran considerados los enemigos declarados de toda erudición y conocimiento, e igualmente dispuestos a pervertir la razón general de la humanidad en todo otro tema posible, como dentro de su propia profesión.